La ensalada dulce navideña que siempre se acaba primero en la mesa. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan sabrosa de ensaladas navideñas. Si quiere disfrutar recetas fáciles, rápidas y bien ricas, suscríbase para que no se pierda ninguna. Guarde las que más le gusten, deme un likecito, comparte y comente que eso nos ayuda un montón. Arranco contándole que para preparar esta ensalada que queda exageradamente cremosa y refrescante, empiezo con una piña bien madura. De esas que apenas uno las duele, ya sabe que están listas. La lavo bajo el chorro de agua fría, preste atención porque este paso ayuda a quitar impurezas. Con calma le retiro toda la cáscara y esos punticos negros que quedan escondidos. Vea pues, ¿a usted le gusta la piña más madura o prefieren que esté un poquito más firme? Cuénteme en los comentarios, que siempre los leo. Ahora corto 3 rodajas, que es justo lo que necesito para esta receta, y de ahí las paso a cubos pequeños. Me encanta trabajar con la piña porque aporta dulzor natural y un aroma que levanta cualquier ensalada. Cuando la tengo lista, la pongo en una ollita y aquí viene algo clave. La voy a calar. Agrego una cucharada de azúcar y dejo que se cocinen sus propios jugos hasta que todo se evapore. Si quiere que su ensalada nunca se amargue, este paso es obligatorio. Créame que hace la diferencia. Mientras eso va quedando, sigo con 50 gramos de almendras, aunque si a usted le gustan más las nueces también puede usarlas. Yo hoy uso almendras porque me fascina el toque crocante que dejan. En una tabla de picar, con un cuchillo bien afilado, las pico en trocitos pequeños. Y ya que hablamos de frutos secos, dígame algo, ¿usted pondría la misma cantidad o le gustaría agregar más? Quiero saber si son del combo que ama las ensaladas bien cargaditas. Ahora paso a la manzana roja, la lavo también bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas, saco su centro y sus semillas y luego la paso a cubitos pequeños. Las manzanas rojas aportan ese dulzor suave y una textura bien agradable. A mí personalmente me encanta cómo quedan en esta mezcla, cierto que sí le da como un toque navideño inmediato. Yo acá emocionado cocinando y ustedes viendo calladitos. Eso hace pensar que la receta no pegó. Si no es así, hágame el favor y déjeme un comentario, cuénteme qué quiere ver o cómo prepara usted esto en su casa. Nos hace muy felices leerlos. Sigo con los 2 bananos maduros. Le retiro su cáscara, los corto en rodajas y después en cubos pequeños. El banano es uno de mis favoritos porque ayuda a que la ensalada quede mucho más cremosa y balanceada. Aquí es donde la ensalada se empieza a volver irresistible. Listo, ahora sí voy combinando todo. En una ensaladera grande agrego la piña calada, las almendras, la manzana roja, el banano y por supuesto las uvas pasas. Ponga cuidado a este detalle, a mí me gustan las pasas en su justa medida, ni poquitas ni muchas. ¿Usted qué dice? ¿Así está bien o le pondría más? Déjenmelo saber en los comentarios. Reservo esta mezcla y paso a preparar el aderezo, que es el que une todos los sabores y hace que esto quede espectacular. En un bowl agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, exprimo el jugo de un limón fresco y añado una pizca de sal. Con un batidor pequeño mezclo hasta que quede una crema suave y homogénea. A mí me encanta este aderezo porque es ligero, cremoso y resalta lo mejor de cada ingrediente sin opacar nada. Ya cuando lo tengo, lo incorporo a la ensalada. Mezclo con calma, asegurándome de que el aderezo se pegue bien a todos los cubitos de fruta y a los frutos secos. Y listo, ya la puedo servir. Le cuento algo, esta ensalada es perfecta para reuniones grandes porque rinde, es fresca, ligera y gusta muchísimo. Además, todos los ingredientes tienen beneficios muy buenos. La piña ayuda a la digestión, la manzana rica en fibra, el banano aporta energía natural, las almendras son altas en grasas saludables y el yogur griego tiene proteína. Todo esto hace que sea una opción navideña deliciosa y más balanceada. Para acompañar esta preparación en Navidad, yo la sirvo con pollo asado, pavo, cerdo al horno o hasta con una pierna horneada. ¿Usted con qué la acompañaría? Me ayuda mucho si lo dejan en los comentarios. Y bueno, mi gente bonita, espero que disfruten muchísimo esta receta y que la preparen en sus casas. Cuéntenme si le gustó, si le cambiarían algo, si le agregarían algún otro fruto seco o fruta, que aquí siempre los leo. No olvide dejar su me gusta, compartir este video, suscribirse si aún no lo ha hecho, guardar la receta para prepararla más adelante y comentar, que eso impulsa un montón el canal. Gracias por estar aquí y recuerden, somos Qué Rico Recetas.